Buenas tardes, mi nombre es Gina Gómez Enríquez. El día de hoy vamos a ver el tema de biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Todas las biomoléculas orgánicas son compuestos de carbono. Los enlaces químicos fundamentales se realizan entre átomos de carbono o entre estos y átomos de hidrógeno formando una estructura base hidrocarbonada. Además, los átomos de carbono son capaces de unirse con cierta facilidad al oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, lo que produce el aumento de la complejidad de las moléculas y la aparición de grupos funcionales. Como podemos darnos cuenta, los grupos funcionales más importantes son el carboxilo, carbonilo, hidroxilo, éster y amino. Estos grupos funcionales sirven para clasificar a las biomoléculas orgánicas en alcoholes, cetonas, aminas y ácidos. En el día de hoy, del tema biomoléculas orgánicas, vamos a ver 4 importantes biomoléculas. La primera son los carbohidratos, que son los glúcidos, azúcares, hidratos de carbono, o mejor conocidos como carbohidratos, que son la fuente más abundante y económica de energía alimentaria en nuestra dieta. Los carbohidratos o hidratos de carbono están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno en la fórmula general CH2O. Estos se clasifican según su composición y no de sus funciones. Hay carbohidratos simples y complejos. Los simples son los monosacáridos, que son la glucosa o fructosa, disacáridos formados por la unión de dos monosacáridos iguales o distintos. Ejemplos: lactosa, maltosa o sacarosa. Oligosacáridos, polímeros de hasta 20 unidades de monosacáridos. Los complejos. Polisacáridos, están formados por la unión de más de 20 monosacáridos simples. Función de reversa, almidón, glucógeno y dextranos. Función estructura, células y siglanos. Los lípidos. Los lípidos forman otra familia de moléculas biológicas. Son producidos por las células y constituyen una gran parte de las estructuras celulares. Su esqueleto es de carbono e hidrógeno, pero la cantidad de oxígeno es muy poca, lo que significa que va a tener muy pocos puntos polares. Esto significa que es insoluble en agua. Pero sí son muy buenos solubles en disolventes sin carga, o sea, apolares, como por ejemplo en el cloroformo, éter o acetona. El ácido graso es uno de los componentes principales en la mitad de los lípidos. Su estructura tiene una cadena muy larga de carbonos e hidrógenos en forma de zigzag, como podemos darnos cuenta. Es una cadena muy larga. Como podemos darnos cuenta, en esta parte de aquí no hay oxígenos, entonces esta parte hasta aquí es apolar. Donde tengo el grupo ácido o carboxilo es esta parte sí es polar. Los ácidos nucleicos son compuestos orgánicos de elevado peso molecular por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos son moléculas compuestas por grupos fosfatos, un monosacárido de 5 carbonos, la pentosa, y una base nitrogenada. Estos constituyen los ácidos nucleicos y forman parte de coenzimas y moléculas que contienen energía. Los fosfatos son los que dan la característica ácida al ADN y ARN. Las pentosas son monosacáridos con 5 carbonos en su molécula. En los ácidos nucleicos hay dos tipos, la desoxirribosa, presente en el ADN, y la ribosa, que forma parte del ARN. Las bases nitrogenadas también hay dos tipos, las derivadas de la purina, que son la adenina y la guanina, y las que derivan de la pirimidina son la citosina, la timina y el uracilo. Proteínas.
son constituyentes químicos fundamentales e imprescindibles en la materia viva. ¿Por qué? Vamos a ver 3 puntos importantes de por qué son constituyentes químicos fundamentales. La primera es porque son los instrumentos moleculares mediante los cuales se expresa la información genética, es decir, las proteínas ejecutan las órdenes dictadas por los ácidos nucleicos. Segundo, son sustancias plásticas para los seres vivos, es decir, materiales de construcción y reparación de sus propias estructuras celulares. Solo excepcionalmente sirven como fuente de energía. Muchas tienen actividad biológica. Esta característica diferencia a la proteína de otros principios inmediatos, como glúcidos y lípidos, que se encuentran en las células como simples sustancias inertes. Muchas gracias.